Así que ante todo esto que empieza a pintar allá en Grecia para el domingo, la coalición de la izquierda radical, que es Syriza por sus iniciales, se está presentando a estas elecciones parlamentarias griegas con un programa además al que han ido dando forma en los últimos meses, es decir, se ha ido matizando. La realidad es que las cosas no están como en un principio y algunas de las propuestas han ido cambiando, sobre todo las más radicales en materia de política económica o exterior. Y esos son algunos de los puntos que hoy vamos a platicar con usted, doctora Marta Hochman, que hoy nos acompaña vía telefónica, internacionalista del TEC de Monterrey. Y bueno, pues finalmente vamos a platicar de todo lo que se avecina para este país y también para la Unión Europea, que pues también está directamente relacionada en términos político-económicos con este país. Hola, buenas tardes, Paola. Bienvenida. Ahora, estamos viendo que Grecia pues se va a comprometer, o más bien este partido de izquierda Syriza se compromete a realizar, dentro de las muchas cosas, una auditoría de la deuda pública, el gran problema que ha hundido a Grecia en la crisis en estos últimos años. ¿Qué podría salir mal y para que esto no se pudiera cumplir? Bueno, aquí hay dos cosas. Primero es que aunque Syriza indudablemente es el partido líder en lo que van a ser estas elecciones parlamentarias, todavía en los sondeos no ha logrado previsiones que le aseguren una mayoría absoluta. Si es así, entonces tendría que buscar un socio de coalición para poder gobernar. Y evidentemente aquí entra el problema porque los partidos que comparten con Syriza el postulado de renegociar los acuerdos con la Unión Europea y con Fondo Monetario son partidos con los cuales Syriza no considera siquiera entrar en coalición. Uno que es Aurora Dorada, que es un partido de extrema derecha. Syriza, como has dicho, es un partido de izquierda. Aurora es de extrema derecha y además es un partido neonazi cuyos líderes están en cárcel. Y el otro es el Partido Comunista de Grecia, que también es un partido de extrema y en realidad todavía muy en la pues digamos tradición de un partido estalinista. Entonces Syriza más bien se presenta como una opción nueva de izquierda, como esos partidos como por ejemplo Podemos en España que quieren estar cerca de la sociedad del siglo XXI frustrada con las medidas de austeridad, con los jóvenes que sufren el desempleo, pero de ninguna manera casada con las ideas de antes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es que aunque Syriza puede ganar las elecciones en cuanto a ser el partido mayor votado, eso no significa que realmente pueda formar un gobierno. Ahora, para obtener esta mayoría de la que nos habla, doctora, quizás estos matices de los que platicamos en un inicio, ¿usted cree que podrían ser su salvación? Es decir, al principio había hecho esta gran campaña en contra de la Troika, que es, bueno, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y poco a poco pues fue matizando esos tonos y ya dice que, bueno, pues en realidad no es prioridad estar contra ellos. O también abogó por la salida de Grecia de la OTAN y ahora dice que igualmente ya no es su prioridad. Todos estos matices podrían salvarlo de cualquiera de las dos formas, ya sea para ganar más votos o por el otro lado, pues si tuviera que hacer alguna coalición para que ésta se diera en términos un poco más suaves o más sutiles. Sí, nada más que aquí hay que considerar que Syriza ha apostado, digamos, su prestigio y su campaña por ser una alternativa, ¿no? Por ser un partido nuevo, un partido que iría en contra de lo que es la política actual de Samaras. Hay que considerar que la mayor suavidad en la posición de Syriza coincide también con la decisión del Banco Central Europeo del jueves, es decir, de ayer,
de que el Banco Central Europeo va a estar comprando la deuda pública en Europa, un anuncio que pues bajó mucho lo que son los intereses de la deuda, y a los países que están en situación pues de estas clasificaciones más bajas que el AAA o el AA, pues le ha dado un respiro, por ejemplo, a España. Sin embargo, para que Grecia se beneficie de esta nueva medida del Banco Central Europeo, pues evidentemente no puede tomar las medidas unilaterales de no respetar sus acuerdos con el Banco Central, con la Comisión o con Fondo Monetario. Entonces, efectivamente, pues Syriza ha matizado un poquito este discurso. De hecho ha declarado que no va a tomar las decisiones unilaterales, pero pues entonces hay que entender que Syriza pierde esta imagen de una alternativa y se convierte pues como de un partido que una vez que llega al poder ya no cumple estos postulados de romper con la tradición, de romper con lo que el primer ministro Samaras actualmente está pues proponiendo para Grecia. Y sí hay que entender que la sociedad griega es una sociedad que ha sufrido pues los estragos de la crisis, en el sentido de calidad de vida, de desempleo, de poder adquisitivo, pero también de lo que es la imagen de Grecia. Hay esa visión de en cierta forma como Grecia como un país, una sociedad irresponsable, y sobre todo hay este sentimiento de enfrentamiento con Alemania, con esa imagen de que los alemanes son responsables, tienen crecimiento económico, no están endeudados y no tienen por qué rescatar a Grecia como si Grecia fuera el gran perdedor de Europa, ¿no? Sí. Entonces, los griegos están frustrados. En cierta forma, el liderazgo que tuvo o que tiene Syriza en los sondeos se debe a que Syriza sí era una alternativa, que era este discurso de que vamos a terminar las medidas de austeridad, pero también vamos a renegociar lo que son los acuerdos con Troika. Entonces, si en el último momento Syriza, al mismo tiempo que pide que los griegos voten para que tenga la mayoría absoluta y pueda hacer la renegociación, manda la señal que quizá, bueno, no sería una renegociación tan radical como prometía, pues el voto más que hacia Syriza, para darle mayoría absoluta, se podría ir a estos partidos mucho más radicales, como la Aurora Dorada o el Partido Comunista, y sobre todo Aurora Dorada, ¿no? Que es un partido que ha, como muchos partidos de extrema derecha o incluso neonazi, pues de que lo sigue. Ahora, hay uno de los puntos que tocaba, creo que es interesante poner el dedo en esa llaga, porque el tema de Alemania definitivamente es algo que pues mueve los hilos también allá en Europa. ¿Cómo le puede afectar a Alemania estas pretensiones de Syriza y de Spiras, que es quien está en estos momentos al frente? Durante estos años ha ordenado a Alemania siempre la presión sobre Atenas para que devuelva esa deuda, y ahora pues las pretensiones de Syriza al momento de decir, bueno, suspenderíamos los pagos o las renegociaciones o este tipo de proyecciones por parte de este partido de izquierda, muy probablemente Alemania pues ya esté nerviosa de lo que pudiera pasar en la relación bilateral, ¿cierto? Bueno, la relación bilateral en general está pues, sumamente deteriorada. Hay que entender que también Grecia, y es un poco paradójico con el auge de Aurora Dorada, pero durante la Segunda Guerra Mundial Grecia era uno de los países europeos que ha desarrollado digamos una resistencia armada más fuerte y mejor organizada en contra de Alemania nazi. Y aunque parece para el auditorio mexicano una historia lejana, pues en Europa la Segunda Guerra Mundial no es una historia lejana, y para entender toda esa polémica en torno a la posición de Alemania, sí hay que entender
que todavía el resentimiento en contra de Alemania como un país, una sociedad que se presenta como, digamos, como mejor, como ejemplo, como el Estado más fuerte que dicta reglas a lo que son los demás estados, es vista con muchísimo, pero de verdad muchísimo recelo. Bien. Entonces, la medida del Banco Central Europeo que Draghi anunció ayer, en realidad es también una señal de que Alemania ya no puede imponer de una manera tan unilateral lo que son las políticas de austeridad. Bien. No es cuestión de si Grecia paga la deuda o no, o sea, Grecia tiene que pagar la deuda porque pues francamente ¿quién la va a pagar, no? O sea, claro, eso de negociar la deuda, pues alguien la tiene que pagar. ¿Y por qué la tienen que pagar? Ya no digamos así los alemanes, pero por ejemplo los eslovacos, ¿no? Bien. La cuestión es que en Alemania presiona por políticas de austeridad y muchas sociedades, no solamente Grecia, Italia, Francia, España, dicen lo que necesita Europa son políticas de recuperación, políticas de reinversión, políticas de activación de economía para que después claramente se pueda pagar la deuda, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde puede jugar Syriza en el sentido de que puede cambiar este discurso de que Grecia asume sus responsabilidades, pero lo que pide son otros términos y otras formas de lograr el pago de la deuda. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Marta Hochmann. Sabemos que los tiempos en la televisión pues son bastante duros, así que nos tenemos que despedir, pero gracias por esta explicación que nos da un contexto muy claro de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder este próximo domingo, ahora que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Grecia. Muchas gracias. Al contrario, Paola, muchas gracias a usted. Muchas gracias.